Entonces, bueno, muy agradecido en nombre de la central. Yo me llamo Leandro, aquí está Ramón López, está Andrés, hay varios dirigentes, otros compañeros más, sindicalistas también invitados, a los cuales le agradecemos la asistencia hoy día. Entonces, adelante compañeros, gracias por... Bueno, muchas gracias Leandro. La verdad es que estoy muy contenta por esta invitación y bueno, estar acá con ustedes para conversar sobre lo último que he estado investigando sobre Luis Emilio Recabarren y en particular sobre su mirada en torno al sindicalismo. Como dirigente político y social fue clave en la articulación de una de las vanguardias más importantes del movimiento obrero de inicios del siglo XX, la izquierda socialista y comunista. Bueno, como les decía, hoy quiero presentarles una forma socialista de entender el sindicalismo, la de Recabarren, que en términos estratégicos se expresó en el llamado sindicalismo de base múltiple. Bueno, antes de contarles en qué consistió y cuáles fueron las circunstancias que le dieron origen, es importante que partamos, para que nos entendamos, por una definición, ¿sí? Bueno, Recabarren fue uno de los principales promotores de un socialismo de profunda raigambre obrera, es decir, que él tuvo una ideología con dos afluentes, uno global y otro local. Es decir, tenemos a un socialismo de carácter evolutivo que en las propias palabras de Recabarren debía buscar, entre comillas, la regeneración material y cultural de la clase obrera, es decir, un socialismo que más bien correspondía al socialismo de la Segunda Internacional, ¿sí? Y lo segundo que quiero destacar es que su manera de entender lo que significaba la emancipación radicaba en una experiencia social y política anclada a las características que fue adoptando el movimiento obrero en Chile. Y bueno, ¿cuáles eran estas características? Me parece que vale la pena mencionar dos. La primera es el profundo arraigo local asociado a la distribución geográfica que adquirió la industrialización y por consiguiente la formación de un proletariado urbano industrial desde fines del siglo XIX. Esto es importante considerarlo porque el socialismo en Chile, es decir, el Partido Obrero Socialista, va a estar localizado, geográficamente hablando, en el norte, Iquique, Antofagasta, en el centro, Santiago, Valparaíso, en el sur, Punta Arenas, entre otros lugares. Bueno, la segunda característica que es muy importante, sobre todo para esta exposición, es la transición en los modos de organización y de lucha, ¿ya?, que van de la mano con un proceso de industrialización incipiente. Bueno, ¿a qué me refiero? Que el desarrollo del movimiento obrero va de la mano con la adopción de formas de organización y de lucha que son cada vez más beligerantes respecto al Estado y el capital. En ese sentido, estamos hablando de una transición general que en términos muy esquemáticos fue desde las viejas sociedades mutualistas hasta las sociedades de resistencia y los sindicatos. Por supuesto, en ese camino hubo formas intermedias, como lo fueron las mancomunales, ¿sí? Y bueno, le voy a hacer un pequeño spoiler. Sin ir más lejos, el tipo de sindicato que proponía Recabarren era una organización híbrida. Bueno, se sabe que antes de su primer viaje a Buenos Aires, a fines de 1906, Recabarren ya venía avanzando hacia posiciones socialistas, ¿ya? Tránsito que estuvo dado por su experiencia social y política en el movimiento obrero. Bueno, no solo él, por supuesto, también todo un sector de su partido, que era el Partido Democrático. Bueno, la cuestión es que durante su primera estadía en Argentina, entre 1906 y 1908, Recabarren terminó de adscribir plenamente al socialismo. Bueno, él llegó, para contarles el cuento, a mediados de diciembre de 1906 a Buenos Aires y volvió a Chile a fines de 1908, una estadía que fue una suerte de autoexilio. Bueno, se sabe que durante 1904 él fue encarcelado por primera vez bajo cargos de sedición y fue liberado bajo fianza 7 meses después. Bueno, a inicios de 1906 él se postuló como diputado y salió electo, ¿sí? Pero su escaño nunca fue ratificado por el Congreso. Bueno, a fines de ese año fue finalmente condenado a prisión y para escapar de ese trance él viajó a Buenos Aires. Bueno, él estando en la capital argentina, Recabarren rápidamente ingresó a las filas del Partido Socialista, partido que tenía vínculos por lo menos desde hace unos 5 años
lo consideraba él todo un referente político e ideológico, es más, incluso un ejemplo de lucha gremial. Les traje una cita de Recabarren que fue publicada, o sea, un extracto de nota de prensa que tiene la fecha de abril de 1901. Dice: nosotros, ¿ya?, a medida que nos vamos imponiendo de la labor del Partido Socialista Argentino, procuraremos seguir su ejemplo y organizar por iniciativa del partido a los obreros en sociedades de resistencia para procurar su mejoramiento económico por medio de luchas que dan por resultado, cuando hay unión, el aumento de los jornales. Bueno, ¿qué encontró Recabarren en Buenos Aires? En primer lugar, un partido socialista que ya tenía 10 años de existencia, ¿sí?, porque fue fundado en 1896 y que desde su fundación era uno de los pocos partidos latinoamericanos integrantes de la Segunda Internacional. Bueno, recordemos que el Partido Obrero Socialista recién se fundó en junio de 1912, alcanzó su conformación nacional en 1915 y nunca formó parte de la Segunda Internacional. Bueno, un partido socialista encontró Recabarren en Buenos Aires que tenía un diario, La Vanguardia, que tenía un alcance nacional y con un tiraje de miles de ejemplares, algo muy poco común para la época. Bueno, también encontró un partido socialista que tenía enormes locales, bibliotecas, cooperativas, grandes cuadros dirigentes. Bueno, encontró un partido socialista que además de todo esto estaba ganando presencia electoral. Incluso en 1904 había logrado la elección de su primer diputado, Alfredo Palacios. En 1906, el propio Recabarren reportó hacia Chile con cierta admiración cómo el Partido Socialista había logrado duplicar ese mismo año su votación. Bueno, pese a estos logros, había algo que sin duda debió haber generado cierta decepción en Recabarren. Y era que el Partido Socialista Argentino era un partido débil en el movimiento obrero. Bueno, recordemos que por entonces Argentina tenía una economía muy floreciente en base a un modelo que también se desarrollaba en Chile, que es el modelo de exportación de materias primas, ¿ya? Digo floreciente porque recién a fines de la década del 10 Argentina vivió su primera gran recesión desde el siglo XIX. Bueno, a diferencia de Chile, Argentina, la industrialización fue mucho más acelerada y se enfocó en sectores como el transporte, entiéndase trenes, portuarios, etcétera, y otros sectores de baja inversión de capital, por ejemplo, panaderías, textil, etcétera. Bueno, madera. Bueno, este crecimiento también además fue posible gracias al ingreso masivo de inmigrantes. Bueno, todo esto le dio una fisonomía particular a la clase obrera. Era una clase obrera en buena parte extranjera y que adoptó formas de organización que rápidamente devinieron en sindicatos. Estamos hablando que ya hacia 1906 el movimiento obrero en Argentina ya tenía unos 30 años de desarrollo. Desde 1901 ya contaba con un organismo sindical de carácter federal y de alcance nacional, la Federación Obrera Regional Argentina, o FORA. Desde 1905, la dirección de la FORA la tenían los anarquistas, no los socialistas. Ojo con este detalle, como les adelanté, el Partido Socialista era débil en el movimiento obrero. ¿Y por qué era débil en el movimiento obrero? Y es que al poco tiempo de su fundación, este partido se fue orientando en torno a la línea de su principal dirigente, que era Juan B. Justo. Justo, él veía que el socialismo más como un partido político, no como una corriente del movimiento obrero. Para él la prioridad estratégica era en realidad la lucha política en torno a un programa reformista. ¿Esto quiere decir acaso que Justo descartaba la lucha gremial? No, para nada, pero sí reconocía que tenía un límite. Avalaba la huelga, pero confiaba que la resolución de los conflictos finalmente pasaba por la intervención del Estado. Si ustedes se dan cuenta, este planteo hay un divorcio entre la lucha gremial y la lucha política, y por lo mismo Justo plantea que los sindicatos y las cooperativas, aun cuando estuvieran dirigidas por cuadros socialistas, debían permanecer autónomas frente al partido. Bueno, la cuestión es que en 1905, lo que podríamos considerar como la derrota en la FORA, removió las aguas en el Partido Socialista.
Bueno, un grupo de cuadros obreros formó una corriente propia denunciando que su partido había caído en la trampa de la política institucional. Ellos reivindicaban la lucha gremial. Este sector rompió con el Partido Socialista y se llevaron consigo a la mayoría de los cuadros obreros. Bueno, se conoce como el sindicalismo revolucionario. Bueno, Recabarren llegó a Buenos Aires cuando esto recién había sucedido. Seguramente por esta razón no pasó mucho tiempo antes que se consagrara como un importante dirigente obrero en el Partido Socialista. Bueno, esta historia que yo les estoy contando es importante porque fue ahí que se asentaron las contradicciones que llevarían 10 años después a un conflicto interno, ojo, en el propio Partido Socialista argentino, donde Recabarren se hizo parte. Bueno, ese fue el origen de su sindicalismo de base múltiple. Bueno, entre Justo y Recabarren habían diferencias políticas enormes. Ya, para Recabarren el socialismo debía ser una corriente del movimiento obrero. Eso significa que para él la lucha política y la lucha gremial debían estar aparejadas. En otras palabras, la lucha gremial debía tener una orientación política y a su vez la lucha política debía contribuir a la lucha gremial. Si se fijan, nada que ver a lo que planteaba Justo. Bueno, como les adelanté, esta contradicción fundamental terminó de eclosionar en la segunda estadía de Recabarren en Buenos Aires, entre 1916 y 1918. Bueno, en esa pasada, Recabarren encontró a un partido socialista aún más integrado al sistema político, pero también a un partido socialista aún más débil en el movimiento obrero. Bueno, gracias a la promulgación de la Ley Sáenz Peña en 1912, la que universalizó el voto masculino. Nota al pie, si ustedes se fijan, esto ocurrió un poco más de 10 años antes que en Chile, ¿sí? Bueno, el Partido Socialista se transformó en una fuerza relativamente competitiva. Eso profundizó su apuesta por la política institucional y, por supuesto, terminó dejando aún más de lado su inserción en el movimiento obrero. Bueno, la cuestión es que la dirección del movimiento obrero se estaba por entonces dirimiendo entre anarquistas y sindicalistas revolucionarios. El Partido Socialista era una franca minoría. Esta situación, en circunstancias que la prédica populista estaba teniendo una gran acogida en la clase obrera, generó mucho descontento en ese partido, sobre todo entre los más jóvenes. Bueno, esta contradicción estalló en el debate por el Comité de Propaganda Gremial, debate que coincidió por lo demás con la llegada de Recabarren en septiembre de 1916. El Comité de Propaganda Gremial fue un organismo impulsado por el ala izquierda del Partido Socialista que se encargó de promover la sindicalización de obreros. Entre el 14 y el 16 tuvo buenos resultados y eso claramente empoderó a la ala izquierda de este partido. Recabarren rápidamente tomó posición por este sector cuando estalló el conflicto, de hecho. Bueno, el corazón del debate era la relación entre el partido político y el movimiento obrero. Esto se canalizó en torno a una estrategia que desde la disidencia de izquierda llamaron sindicalismo de base múltiple. Para José Penelón, quien era uno de los principales dirigentes de esta corriente, esta estrategia consistía en que los sindicatos con orientación socialista promovieran una política de bienestar y previsión, es decir, que dieran ayudas a desempleados, a los enfermos, a los viejos, etc. Él sobre todo estaba pensando en el impacto que estaba teniendo la crisis económica en ese entonces entre los trabajadores. Bueno, Recabarren, si bien coincidía con la necesidad de adoptar esta política en los sindicatos, él era aún más radical. Recabarren decía que el sindicalismo de base múltiple debía traducirse en la incorporación de la acción cooperativa en los sindicatos. Eso significa que los sindicatos, para él, debían apostar por proveer de bienes básicos a los trabajadores y sus familias, en la perspectiva de fortalecer su autonomía de clase, es decir, su autonomía, en este caso material, respecto a la burguesía. Es más, Recabarren proyectaba que apostando por ese camino incluso haría viable a la larga la abolición del salario y la propiedad privada. Bueno, por otro lado, Recabarren también dijo que los sindicatos debían tener un vínculo estrecho con los partidos políticos. Sin ir más lejos, incluso llegó a plantear que los sindicatos tendrían que ser una sección del Partido Socialista. En el fondo, él defendió que los sindicatos tuvieran objetivos políticos. Bueno, con todo,
el tipo de organización que Recabarren proponía era un sindicato político y cooperativo en sus palabras. Como pueden ver, estas tres dimensiones, voto, cooperativa, sindicatos, debía ir de la mano para alcanzar el objetivo máximo del socialismo, que era la emancipación obrera. Cuento corto. La relación entre Recabarren y la dirigencia que rodeó Justo se enfrió rápidamente. El acercamiento de Recabarren a la disidencia de izquierda encaminó esta historia hacia la ruptura definitiva. Bueno, fueron expulsados a fines de 1917 del Partido Socialista y se prestaron a formar un nuevo partido político, el Partido Socialista Internacional. Recabarren figuró como su primer secretario general, cargo que me parece refleja la importancia que él tuvo en el conflicto que dividió al socialismo argentino. Bueno, esto le duró poco, la verdad, porque en febrero de 1918 debió volver a Chile porque fue proclamado como candidato a diputado. Bueno, el sindicalismo de base múltiple fue una estrategia que adoptó el POS, el Partido Obrero Socialista, por estos años y que le permitió avanzar desde abajo en la conquista de una de las principales mutuales del país, la Federación Obrera de Chile. Este organismo federal, controlado por el POS desde el 19 y luego por el PC, se transformó en una de las principales centrales sindicales, abierta a trabajadores de ambos géneros sin distinción de oficio y de clara orientación revolucionaria. Y bien, con esto quiero cerrar esta exposición. ¿Qué nos deja a nosotros esta historia? ¿Cuál sería la vigencia de Recabarren? Bueno, si ustedes se fijan, toda esta elaboración sobre el sindicalismo responde a una preocupación fundamental que bajo nuevas formas se ha reactualizado: la cuestión social. Recabarren propuso una fórmula que permitía desde los sindicatos afrontar las consecuencias más duras de la crisis económica, es decir, lo coyuntural, pero en general las consecuencias más duras del sistema capitalista. Para Recabarren, la emancipación obrera era material y a su vez cultural, pero, como ustedes pueden ver, sobre todo a la hora de pensar en la acción sindical, más bien es material. Me parece que lo que podemos rescatar de Recabarren es la necesidad de tomar esta nueva cuestión social, neoliberal, podemos discutir su caracterización y con ello reposicionar el sentido también material de la lucha política. Dicho esto, pienso que la vigencia de Recabarren es la necesidad de un sindicalismo con orientación de clase que articule la lucha social con la lucha política. Es claro que este desafío supone discutir el sentido que hoy tiene la relación entre organización sindical y partidos de izquierda. Me parece, y bueno, ahora sí que termino, que ese sería un eje importante a la hora de plantear una perspectiva superadora de esta nueva cuestión social. Eso, muchas gracias. Bueno, compañeros y compañeras, entonces abrimos las palabras para hacer consultas que pueden ser obviamente fundamentadas, ¿cierto? Ojalá el tiempo no sea tanto en cada una de las consultas, pero compañeros que quieran pedir la palabra para hacer consultas, vamos a hacer una segunda vuelta. En ese proceso se establece la relación entre la clase obrera y el poder. Ahí hay una primera pregunta. ¿Más preguntas, compañero? No sé, es una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que fue el socialismo para Recabarren? Es que el socialismo no es un partido socialista. Un partido socialista es un partido. Entonces, ¿qué es el socialismo? Yo creo que eso es el tema fundamental que nos ayuda hoy en día. Porque para Recabarren era, si está de acuerdo o no, su idea fue el socialismo es los cambios en la inteligencia de la clase trabajadora. Él ocupaba esa palabra, inteligencia. ¿Qué significa eso? Que el trabajador comienza a aprender de no ir a la casa de puta, de no tomar, de en vez de ir a la casa de puta, ir a una obra de teatro o ayuda en la construcción
de un edificio del pozo, el mancomunante. Y este proceso es el socialismo. Por lo menos es lo que entiendo yo. Es el crecimiento de la clase trabajadora, es el proceso del florecimiento del socialismo y esta es la parte donde tú puedes estar de acuerdo o no. Una vez que la clase trabajadora está lista, dice a los patrones, oye, estamos listos, que se vayan nomás. Y la clase trabajadora se convierte en la nueva clase dominante. Ahora, si tú lees los principios de la nueva Foch de 2019, uno de los párrafos dice, una vez terminado, no me recuerdo cuál es la palabra, terminado el capitalismo, la Foch va a tomar el lugar del capitalismo. O sea, ¿qué está diciendo? Que la organización del trabajador va a tomar el control o el lugar del capitalismo mismo. O sea, una clase por otra. Pero nunca, en mi opinión, se hizo la pregunta, porque era súper bueno para hacer preguntas directas a él mismo. Un escritor tremendo, como casi poesía. Nunca dijo, oye, pero ¿qué vamos a hacer si los capitalistas dicen que no, gracias? Rechazo tu oferta. ¿Qué vamos a hacer? En algunos momentos dice, pucha, que si estamos en control del Parlamento, entonces tenemos control de la Fuerza Armada, entonces los patrones no pueden hacer nada porque tenemos control del Parlamento. Y para nosotros en este país realmente es media tonta la respuesta. ¿Qué dice? ¿Qué haces tú cuando los patrones dicen, pucha, entonces vamos organizando para sacar la Fuerza Armada de tu control y nosotros vamos a ocupar la Fuerza Armada? Y en 24, antes de pegarse un balazo, tuve que enfrentar esta situación que los milicos hicieron un par de golpes y los milicos estaban en control del país por un par de meses. En frente a esa situación, él dijo, pues, que nosotros ahora en esta situación los milicos están mostrando que están en nuestro lado, entonces vamos a elegir nuestros delegados y vamos a formar una asamblea constituyente y a través de eso vamos a avanzar. Que fue un avance más allá que decir que si controlamos el Parlamento, entonces estamos en control del país. Entonces dice, pucha, menos, eso no va a funcionar, sin embargo tenemos que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una asamblea constituyente. Pero, estoy hablando mucho, ¿no? Sí. Cuando volvió cuando volvió de Rusia y se chocó contra los bolcheviques, por lo menos su forma de describir la función del partido cambió. En vez de decir, mira, el partido es parte del proceso, dijo que el partido tiene el deber de organizar y cambiar la conciencia científicamente, porque es un partido bolchevique, no es un partido cualquiera, que es parte de la clase, pero interviene en la lucha de clase. Eso fue un cambio grande, pero eso fue un par de años de morir nomás. Entonces había pasado toda su vida transmitiendo otro tipo de temas, que el partido es parte de este proceso, sin límite. Por eso voy a decir que el sindicato puede ser parte de un partido. ¿Alguna otra pregunta? No es que no reconociera límite. Usted señaló un elemento fundamental, la autonomía, para recabar, y no solamente para recabar, para los que dirigieron el proceso primigenio del movimiento obrero en América Latina. No había ninguna diferencia entre el movimiento obrero y los partidos que componían la clase obrera, que eran los partidos comunistas aquí en Chile y después posteriormente el Partido Socialista. Aunque el Partido Socialista ya tenía una raigambre pequeño burguesa, pero después con el proceso, cuando los chocos se infiltraron dentro del PS, lo empezaron a proletarializar y a darle una concepción más marxista a ese partido. Por lo tanto, para recabar,
no había ninguna diferencia entre movimiento obrero y partidos políticos populares. Más aún, les voy a colocar un ejemplo aquí. Cuando terminaba la reunión de la Federación Obrera de Chile, ¿ya? Recabarren subía el pendón de la Federación Obrera de Chile y bajaba el pendón del Partido Comunista y decía, se inicia la reunión de la Comisión Política del Partido Comunista. Por lo tanto, esa discusión de la autonomía hasta el día de hoy no está resuelta. No está resuelta. Referente a la declaración de principio de la Federación Obrera de Chile del año 19, cuando señala claramente, abolido el sistema capitalista de producción va a ser la clase trabajadora. Y ahí hay un elemento importante, no es el partido, él dice la clase obrera organizada en la Federación Obrera de Chile que se va a hacer cargo de la dirección de la economía del país. Yo quería saber si podía caracterizar un poco más como la clase trabajadora argentina, pensando como en la diferencia que existe con la chilena y que, por ejemplo, después lleva como a estas tesis de que es más débil y que por eso termina como con Perón y acá en Chile con... ¿Compañero? Sí, yo quería hacer un alcance, o sea, cuando uno mira la trayectoria de Recabarren en ese aspecto, por ejemplo, yo veía dos elementos fundamentales en la parte táctica y en la parte estratégica. Yo creo que hay un elemento fundamental cuando él ve en la parte táctica las organizaciones para conformar derechamente o estratégicamente el instrumento que pudiera disputar el poder a la burguesía. Y él concebía, aún no teniendo conocimiento de lo que era Lenin, él concebía a partir de ahí, de toda esa táctica, la construcción estratégica para la disputa del poder. Yo creo que la construcción del instrumento era un elemento fundamental para poder disputar el poder a la burguesía. Y por otro lado, yo creo que sí había lucha de ideas, o sea, toda la elaboración teórica que tenía Recabarren, los periódicos, las filarmónicas, las conferencias, todo eso eran elementos que estaban dentro de la lucha de clases. La lucha ideológica es parte de la lucha de clases. Claro. Y era fundamental que él pudiera, de una u otra forma, debatir en la construcción de una sociedad distinta. Y él eso lo pregonaba. Entonces habían todos esos elementos fundamentales para poder adentrarnos a la construcción de esta sociedad que objetivamente él pretendía, o a través de las organizaciones que él fue parte de esa construcción, pretendía disputar el poder a la burguesía. Pero a mí me gustaría conocer, de parte de tu conocimiento, de tu estudio, el papel de lo nacional, de lo local, en la construcción de Recabarren. Para mí es una pregunta súper importante poder ahondar en nuestra realidad, la construcción desde nuestra realidad, y es cómo veía Recabarren. Y lo segundo, algo que decía el compañero que ha estado presente en varias charlas, por lo menos que yo he asistido, el compañero ha resaltado el momento de la ruptura, sobre todo aquellos que venimos de la lucha contra la dictadura, de estos momentos, en estos momentos donde vemos, a partir de lo que sucedió en la revuelta, que no es solamente tener la razón y la organización, sino que hay que tener la fuerza para hacerlo. Y esa fuerza ellos también tienen fuerza y no se van a ir a la buena. Entonces, ¿cómo veía eso, el papel de la ruptura, el momento, el proceso de la revolución, ¿cierto? Pero el momento decisivo, no sé si decisivo, el momento de la confrontación más violenta, por así decirlo. ¿En Recabarren está presente eso o cuál es su razonamiento? Esas dos preguntas. Un montón de preguntas. Bueno, voy a partir por el final, porque es la que más me acuerdo. Así que a ver si en el camino me voy refrescando un poco. Bueno, ¿qué pasó con el legado de Recabarren a partir de la década del 30, sobre todo en el marco del proceso de división del Partido Comunista? Eso. Bueno, después de que Recabarren muere en el año 24, rápidamente el Partido Comunista más bien construye lo que consideraba que era el patrimonio político de Recabarren,
¿ya? Cuando hablamos de patrimonio político de Recabarren, no es una cosa estática, ¿sí? Que, no sé, bueno, estos son los principios de Recabarren y que van a estar aquí al fin de los tiempos. No, no es así. O sea, quienes hemos y han estudiado ese tema específicamente, podemos ver que más bien lo que con el paso del tiempo se considera qué sería el patrimonio político de Recabarren va cambiando dentro de una misma organización, ¿sí? O sea, a ver, en la década de los 30, cuando el Partido Comunista se divide, ya cada partido comunista, es decir, cada fracción, tiene su manera de ver lo que sería el recabarrenismo, ¿sí? Para bien o para mal, ¿ya? Entonces, frente a la pregunta, ¿qué pasó con el legado de Recabarren? Bueno, en términos a ver, más concretos, claro, eso no es que, a ver, más bien es una cuestión que se va disputando todo el tiempo. Bueno, cuando nosotros acá nos preguntamos sobre justamente la vigencia de Recabarren, o sea, todo el tiempo estamos reactualizando esa pregunta en función de nuestras circunstancias, ¿ya? Eso. Respecto al papel de lo nacional y lo local en Recabarren, a ver, me parece que tengo que advertirles que, a ver, yo no soy especialista en Recabarren, ¿ya? Más bien lo que yo me especialicé es en historia de las izquierdas, pero en particular de historia del comunismo, ¿ya? Yo entré a Recabarren más bien desde ese lugar. Estudié Recabarren cuando ya Recabarren, o sea, no estaba, ¿sí? Cuando no estaba y ahora, bueno, me dieron ganas de estudiar a Recabarren en vida. Entonces, el papel de lo nacional y lo local en Recabarren, la verdad, por lo que yo alcancé a investigar, no hay una elaboración específica sobre lo que significa lo nacional o lo local, ¿ya? En términos de construcción ideológica. Lo que sí advierto a la hora de leer los escritos de él es que más bien el lugar de enunciación de él, ¿sí? La manera de pensar cómo sería este nuevo sindicalismo para la época, o sea, tiene una profunda raigambre local, ¿ya? A ver, no es obvio que Recabarren diga que los sindicatos tienen que ser como lo mismo que los partidos y lo mismo que las cooperativas, o sea, todo mezclado, todo junto, ¿ya? Eso, en otro contexto, como lo fue en Argentina, era una cuestión pero que causó sorpresa, ¿no? Que generó mucha alteridad, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender que Recabarren haya llegado a esa elaboración? Porque, por supuesto, no es que él haya sido un genio que solo a él se le ocurrió. Más bien, la elaboración de él se condecía con una práctica social y política que ya estaba muy instalada en Chile y que se venía desarrollando de mucho antes, ¿sí? O sea, por ejemplo, las mancomunales, o sea, es justamente un ejemplo de un organismo híbrido, ¿ya? Que no es tan lejano, bueno, con otras características, pero no es tan lejano a lo que estaba más o menos pensando Recabarren, ¿ya? En ese sentido, sí, hay un profundo arraigo local en su teorización sobre el sindicalismo, ¿ya? O sea, es muy hijo, su teoría, sus reflexiones son muy hijos de su lugar o sea, de su lugar como dirigente social y político en el movimiento obrero chileno. Y por supuesto en el proceso de transición, que es de larga data, ya que solo para refrescar que estamos hablando de, digo, muy esquemático, porque en realidad está todo como más mezclado, es más híbrido, que va desde las sociedades mancomunales hasta los sindicatos. ¿Qué otra pregunta? La relación entre la clase obrera y el poder. A ver, me parece que si hay algo que instala la democratización de la política, es decir, la ampliación del voto, es que sitúa a la clase obrera como un sujeto de la política de masas,
¿ya? Es decir, cambia la escala de movilización política. Ya los políticos que antes, el siglo XIX, por ejemplo, hacían política entre cuatro paredes y se ven fenómenos tan exóticos como que un día para otro cambian de candidaturas así nomás. Por ejemplo, si la votación era, no sé, el día domingo, el sábado, se cambiaban. Como si no hubiese masas que interpelar. La política ahí se ve que es una cosa mucho más cerrada y restringida socialmente, ¿ya? Eso cambia radicalmente en el siglo XX, pero sobre todo, bueno, en Chile a partir de la década del 20. Y en ese sentido, claro, la figura de Arturo Alessandri, claro que significa un cambio en la manera de entender el estilo de hacer política, ¿ya? Ahora, en ese sentido, claro, ahí se instala la cuestión del poder en el movimiento obrero, ¿o no? Ya, respecto a la... que son temas tan distintos. Bueno, respecto a la clase trabajadora argentina, a ver, bueno, de nuevo me refugio como en mi condición de historiadora que más bien se ha enfocado en estudiar comunismo, la verdad. Yo no soy experta en la historia del movimiento obrero argentino, ¿sí? Lo que sí podría decirte, a partir de, qué sé yo, de mi investigación, que más bien es muy acotada, es que hay muchas diferencias, grandes diferencias, ya visibles en la década del 10. Diferencias tan grandes, por ejemplo, el hecho de que en Argentina ya hayan centrales sindicales importantes, ¿sí? En Chile no era así. La organización más importante, como ya les decía, era la Federación Obrera de Chile, que era más bien una mutual, ¿ya? Eso va a ir cambiando con el tiempo, se va a ir reorientando el sindicalismo. Otra, me parece, característica que pude advertir, ¿ya? Es que, a ver, la cuestión de los sindicatos está mucho más generalizado, ¿ya? En los que serían las formas de organización de los trabajadores, es decir, de sociedades mutuales, ya hacia esa década pareciera no ser un fenómeno o marginal o ya en claro declive. En cambio en Chile no era así, no era así para nada, más bien los sindicatos, era la fórmula inversa, si te fijas. Más bien los mutuales eran los que más sabían. Y la apuesta del Partido Obrero Socialista era reorientar hacia el sindicalismo las organizaciones mutuales. Eso era lo que es la estrategia del sindicalismo de base múltiple. Por eso Recabarren está preocupado en la mezcolanza esta, bueno, a propósito de la tercera pregunta, porque finalmente responde a sus circunstancias, ¿ya? Y bueno, me parece que esta de que no hay límites entre lo social y lo político, es decir, entre los sindicatos y los partidos, me parece que quedó más o menos clara que esa formulación claramente responde a las circunstancias, ¿no?, de época y el estado que tenía en ese momento el movimiento obrero, ¿ya? No deja de ser llamativo, creo yo, por lo menos para mí, que el Partido Obrero Socialista en Chile sea un partido fundamentalmente obrero, ¿ya? El Partido Socialista no era así, para que sepan. Más bien, de hecho, su principal dirigente era médico, tenía profesionales adentro, pero el Partido Socialista era un partido fundamentalmente de trabajadores. Eso habla acerca de la inserción que este partido, que ya venía antes, tenía en la clase obrera organizada. Eso me parece que le da una impronta muy particular. No, bueno, respecto a lo que tiene que ver con, bueno, lo que decía respecto a la trayectoria de Recabarren y este esfuerzo por
elaborar un instrumento de disputa con el poder y por otro lado impulsar la lucha ideológica, o si se quiere, la lucha por la hegemonía. No, me parece que, bueno, no noto mucho la pregunta, pero sí, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿sí? Es decir, que hay una vocación de poder en Recabarren, sí lo hay. O sea, y a propósito de este comentario, tu comentario respecto a cómo el sindicalismo como que pareciera figurar como una suerte de propuesta de poder, como para reemplazar el capitalismo incluso. A ver, en la formulación de Recabarren, que en particular estudié yo, lo que se ve que él, a partir de la organización sindical, ¿ya?, es como la unidad básica de la sociedad, ¿sí? Y desde ahí como que proyecta un futuro de sociedad. O sea, los sindicatos son los que pueden construir la alternativa al capitalismo. O sea, los sindicatos son los que tienen vocación de poder. Más bien, me atrevería a decir que esta frase que él en su momento, al calor del debate, dijo, ¿no?, que los sindicatos tienen que ser una sección del Partido Socialista, me parece que en su formulación teórica es al revés. Es al revés. O sea, él más bien ve que los sindicatos tienen vocación de poder, y en ese sentido se impone la necesidad de tener objetivos políticos, de tener brazos políticos en las instituciones, como por ejemplo en las municipalidades, en el Parlamento. Así que sí, o sea, uno podría decir que esta idea del sindicato político cooperativo es un instrumento de disputa de poder, claro que lo es. Y a su vez, porque claro, yo no lo dije acá, los sindicatos políticos y cooperativos, como él le llamó, también tenían una apuesta cultural, porque finalmente apuntaba a lo que aquí se dijo, de lograr lo que él le llamó la inteligencia, como de la clase obrera, esta otra manera de racionalizar, ¿sí? Y que representaría como la transformación, si se quiere, subjetiva del socialismo. ¿Alguien quiere hacer una última reflexión para ir continuando y agradeciendo a la compañera? Yo entiendo que quedan varias que estaban desde antes, que hoy día me parece que con la exposición se refuerzan, y con las opiniones, varias cosas que tenemos que seguir discutiendo. De hecho, nosotros como Central Clasista tenemos un congreso a final de este año, a principio del otro, y justamente el gran tema es uno de los grandes temas, aparte de las cosas internas que tenemos que resolver, son qué sindicalismo necesitamos hoy día, a la luz de la gran pregunta. Y al parecer, por lo que aquí varios de los temas están presentes desde hace mucho tiempo, ¿cierto? No solamente hoy día. Aquí se ha hablado de sindicato y política, por ejemplo, poder y sindicato, la relación partido o fuerzas políticas con el sindicato, institucionalidad y organización sindical, que son cosas que están siempre en tensión, digamos, que no tienen una resolución definitiva y no tendrían por qué tener, a lo mejor es algo en cada momento, en cada circunstancia. Entonces, desde ese punto de vista, sí, lo que aparece como claro es que desde Recabarren el papel del sindicato y las cosas que nosotros queremos reivindicar es fundamental en la construcción del sujeto de cambio en Chile, ¿cierto? No es para nada, es algo solamente gremialista como hoy día, o para luchar por unas lucas más, otras, que es muy importante, sino el papel político que deben cumplir. Así que, bueno, nos quedan estas tareas. No sé si algún compañero quiere hacer una última reflexión y vamos a terminar. ¿Compañero? Sí, a mí me queda una duda con la actualidad, digamos. Si el sindicalismo nace justamente para poder organizar a los trabajadores,
y poder dar una dirección con respecto a su objetivo central, que es la sobrevivencia, o sea, la fuerza de trabajo que ven. Pero en un momento se plantea, cuando empieza a organizarse, la toma del poder. Entonces, entendemos que hoy día el sindicalismo no plantea eso. Hoy día renuncia a la toma del poder. Y se les trata de entregar a los partidos políticos. Y los partidos políticos también renuncian a la toma del poder porque es cómodo la infraestructura que hoy día entrega el Estado. Entonces, esa contradicción, ¿y cómo la enfrentamos hoy día? Todo el sindicalismo. El sindicalismo de clase, el sindicalismo socialdemócrata, porque al final igual existe una intervención política sobre el sindicalismo, que debía haber sido al revés, como lo planteaba Recabarren al principio, que eran los trabajadores los que tenían que pensar la política para la toma del poder. Y de ahí venía la emancipación económica. Entonces, esa renuncia es la que tenemos hoy día. Y es ahí donde tenemos que hoy día en conjunto enfrentar esta situación. O sea, cómo hacemos entender a los trabajadores, especialmente hoy día cuando estamos en un desarrollo de la cuarta revolución industrial y donde hoy día se está hablando de un tema principal, el sueldo único universal. O sea, la cesantía como la resuelve el capitalismo para los trabajadores y no como al revés, como los trabajadores dentro de este nuevo proceso de producción es un actor principal frente a eso. Es una buena pregunta para llegar masticando para la casa, para decir cómo vamos a enfrentar más rato la plena automatización. Y esto es un país de servicios, entonces por lo tanto es un país que está más avanzado en la plena automatización. Y ahí, hoy día, cuando en este país se ofrecen 500 lucas como sueldo mínimo y a los trabajadores se les empobrece, hay un empobrecimiento con este engaño. Y eso es lo que tenemos que asumir nosotros, que hoy día el sistema cada vez es más astuto frente a los trabajadores desorganizados. Y donde perdieron el poder, ese poder de decir, vamos a la huelga, vamos al paro, para exigir nuestros derechos de la venta de nuestra fuerza de trabajo. Entonces, eso es una cosa que tenemos que empezar a discutir también. Eso. Para nosotros recabar une, y es un momento también de poder juntarnos con otros, que con algunos pensamos bastante diferente, pero necesitamos la unidad y la lucha en conjunto. Así que muy agradecido, compañera. No, gracias a ustedes.